Antes de convertirse en adultos y emprender el vuelo en las fases de larva y luego de pupa, estos invertebrados se refugian en el agua, buscan corrientes frías y allí anidan. Su presencia o ausencia está diciendo a los científicos que algo se está moviendo en el clima. Acompañamos a dos investigadoras del Departamento de Zoología de la Universidad de Granada. Van a tomar muestras en el entorno del río Genil, en una de las laderas de Sierra Nevada. En él vamos a tomar las variables ambientales del río, temperatura y caudal, y a la vez vamos a coger muestras de invertebrados acuáticos. De esta forma compararemos los datos con otros datos de estudios anteriores de hace 20 años y vemos si han cambiado la temperatura de los ríos y en relación, en principio, al cambio climático, y ver cómo ha afectado también las especies que habitan en estos ríos. Carmen y Marta se han basado en estudios de 20 años atrás realizados por compañeros de su departamento. Con esos datos han podido comparar las variaciones que se han dado en las poblaciones de tricópteros en este periodo. Cuando venimos al campo, lo primero que hacemos es tomar una serie de medidas ambientales, como son la temperatura, para constatar este aumento, la conductividad, el pH del agua y el oxígeno, así como variables del hábitat, ver un poco la vegetación, para ver las especies en qué hábitat se desarrollan. Hay que tener la mirada entrenada para localizar a los tricópteros en el agua. Cuando dejan de ser larvas y pasan a la fase de pupa, construyen un estuche para refugiarse. Está hecho de restos de piedrecitas y arena aglutinados con la seda natural que segregan. Ahora están en fase de pupa, como son estas que vemos aquí. Han cerrado el estuche con el que construyen a lo largo de su vida, lo han cerrado por completo y están realizando una metamorfosis. De ahí emerge un adulto que es alado. Aquí en la batea vemos representantes de 3 de los grupos mejores indicadores de alteraciones en las aguas corrientes. Los tricópteros son insectos muy sensibles a cualquier cambio que se produzca dentro del agua de los ríos. Por lo tanto, un aumento de la temperatura en el agua va a hacer que cambien sus estrategias. Hemos visto, comparando los datos tomados en nuestro estudio con otros datos de hace 20 años, hemos visto un aumento de casi 2 grados en la temperatura del agua, en la temperatura media de todos los ríos estudiados. Probablemente como consecuencia de que las especies que vivían a menor altitud, el agua, la temperatura del agua, no está en condiciones como para desarrollar su ciclo de vida, por lo que han tenido que ascender. En cambio, las que vivían en ese hábitat aún pueden permanecer. El cambio climático, pero también la explotación de los ríos para uso humano, parecen estar detrás de esa caída del caudal. Hasta el laboratorio se han llevado algunos ejemplares de estos insectos para que se terminen de desarrollar. Así podrán corroborar que se trata exactamente de la especie de tricópteros que están siguiendo. Ahora tenemos que identificar todos los ejemplares que hemos capturado en el río. Normalmente material larvario, entonces utilizamos claves taxonómicas para llegar hasta el máximo nivel posible. Cada especie tiene unos requerimientos ecológicos, entonces es importante pues, conocer con quién estamos trabajando para ver luego su comportamiento a la hora pues, de ver cambios en el ciclo de vida o cambios en el desplazamiento. Cuando era niño, Sierra Nevada la veíamos siempre con nieve en verano, con grandes manchas de nieve. Ahora esto no ocurre. Es decir, algo estaba ocurriendo y lo que hemos hecho aquí, o ellas han hecho, es constatar científicamente un aumento que nos ha sorprendido por la magnitud que tiene, porque son prácticamente 2 grados, 1,63, realmente es muy grande. Y esto ya ha tenido consecuencias y pensamos que consecuencias muy drásticas. Se ha comparado localidades que se muestraron hace 20 años y teníamos datos de tanto ecológicos como de número de especies. Entonces hemos comparado y hemos visto que muchas de las especies que habitaban en zonas bajas se han desplazado hacia zonas que antes no estaban. Alrededor de los 1.800 metros el número de especies actuales es mayor que hace 20 años. Lo que ha ocurrido es que las especies que antes
no podían vivir en los términos que tiene ahora mismo el parque, en los límites del parque, porque las condiciones eran muy frías, ahora no, las condiciones son de mayor temperatura y han ascendido. Entonces han entrado nuevas. Las que vivían en las cotas más altas se han subido a algo más alto, pero llega un momento que ya no tienen dónde ir más arriba, como sigue aquí. Pero lo que hemos observado aquí es algo que se está viendo a nivel global en muchos sitios. Y tenemos tantas señales que es querer cerrar los ojos a una realidad que ya existe. Una subida de 2 grados que ha desplazado a esta especie de invertebrados hacia zonas más altas. Un cambio apenas perceptible, pero que traerá otros pequeños cambios encadenados que pueden acabar modificando ecosistemas en una dirección impredecible. Todo está relacionado en ese cambio global que avanza día a día.